Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla el pastor Carlos Betancourt de la iglesia de Brainer. Les damos la cordial bienvenida a los estudios de la Biblia, pero quisiéramos recomendarte que no te quedes simplemente con escuchar este sermón. Busca una iglesia saludable donde puedas crecer tanto tú y tu familia. Bendiciones, que tengas un buen día. Ok, yo quiero terminar en esta mañana porque me encantaría y no quiero, no quiero salirme del tema que hemos venido hablando sobre el retorno y la dispersión. Recuerda, estamos hablando del retorno de Israel, que Dios llevó a Israel a Babilonia, 70 años de esclavitud, y entonces ahora era el tiempo de regresar a los judíos nuevamente a su patria, Jerusalén. Y hemos visto que el primero en regresar fue Zorobabel, luego va a regresar Esdras, luego va a regresar Nehemías. Pero sabes, en este regreso hay algo interesante, que Dios usa a una mujer en este tiempo. ¿Sabes cómo se llama esta mujer? Esther. Dios usa a una mujer y es interesante porque Dios permite que nosotros tengamos un libro de la historia de Esther. ¿Has leído? ¿Cuántos han leído la historia de Esther? ¿Ok? Entonces, es interesante que en este libro que tiene que ver con el retorno, Dios usa una mujer. Ahora, el trasfondo de esta historia de Esther es Israel ya había regresado en tres grupos, en tres instancias. La primera con Zorobabel, habían regresado casi 40,000 judíos. Después Esdras había regresado con 2,000 familias. Luego regresa Nehemías con un grupo grande. La pregunta es esta, hermanos. Piensa conmigo. ¿Por qué Esther, que era judía, no regresó? En los tres grupos, Esther no regresó. Si era judía, ¿por qué Esther no regresó? Qué interesante, ¿no? Y no solamente Esther, pero también el libro de Esther nombra a su primo. Esther tenía un primo. ¿Sabes cómo se llama el primo de Esther? Mardoqueo. Mardoqueo. Y entonces, ¿qué pasa? Que Mardoqueo y Esther se encuentran en Babilonia todavía. Ya habían regresado la mayoría de los judíos, pero había unos pocos judíos que se habían quedado en Babilonia. Yo no sé por qué se quedaron, la Biblia no lo dice, pero sabes que una vez más Dios nos muestra los propósitos eternos que Él tiene con cada uno de nosotros. Por eso es este libro maravilloso, el libro de Esther, porque sabes, si Esther no hubiese estado en la historia de Dios, vamos un ratito, vamos a terminar con este es maravilloso. De la historia de Esther, si Esther no hubiese estado en la historia de Dios, en esta historia grande de Dios, el pueblo de Dios hubiese desaparecido. Porque sabes, hubo un hombre malo en esta historia que se llamó Amán. Amán quería destruir a los judíos. Dijo, no, a estos judíos hay que matarlos. Así como, ¿recuerdas Hitler? Hitler mató miles y miles de judíos. Un hombre malo. Pero esta historia de Esther es maravillosa porque Dios tenía preparado a Esther para salvar a su pueblo. Hermano, creo que Dios también en nuestros días nos tiene a nosotros porque tiene un plan que Dios quiere desarrollar, efectuar en tu familia, con tus hijos, con tu esposa, con tu barrio, con tu ciudad, con toda la gente que está alrededor tuyo. Dios tiene todavía algo por hacer en tu vida. Y hermanos, hablando de las mujeres, el plan de Dios para una mujer es vital. Como hemos escuchado, no hay nadie que pueda reemplazar ese papel de mamá.
Qué privilegio ser mamá, como decía mi hermano, me encanta esa palabra. Es la más influyente de todas las personas en la casa. Influye a los hijos, influye al esposo. En Proverbios 31 influye a los empleados, influye a la ciudad, influye a todos los que están alrededor de ella. Y aquí entonces vemos a Esther. Escucha, este libro es maravilloso. Dios no permitió que Esther regrese. Ella se quedó con Mardoqueo, su primo. Pero había un hombre malo llamado Amán que él quiso destruir a los judíos. Y una de las frases de Esther me encanta porque esta mujer, 4 cosas que yo veo en esta mujer. Fíjate, esta mujer, primero, era una mujer que tenía un corazón para Dios. O sea, en su parte espiritual, ella, aunque estaba en Babilonia, aunque estaba lejos de su patria, aunque estaba lejos de su familia, ella todavía ahí amaba a Dios. Amaba a Dios. ¿Por qué sabemos eso? Porque vemos que ella, a través de toda esta historia de los 10 capítulos, ella se mantiene fiel. Y dice la Biblia que la gracia de Dios estaba con Esther, porque ella halló gracia delante del rey, delante de los eunucos del rey y delante de su primo Mardoqueo. Wow, esta era una mujer agraciada, como la de Proverbios 31. Ahora, es interesante que esta mujer, Esther, era pobre, era huérfana porque no tenía papá, mamá, le había criado su primo Mardoqueo. Pero fíjate qué interesante que con todo ese trasfondo, quizás de pobreza, de hambruna, de sin padres, ella llegó a ser la esposa del rey de Babilonia. ¡Qué increíble! Una niña que creció con muchas dificultades, muchas barreras. Cuando se pone en las manos de Dios, Dios tiene todo controlado para llevarte a hacer lo que Dios quiere hacer en tu vida. No solamente en ti, mi querida hermana, pero en cada uno de los hijos de Dios. Dios tiene un plan a desarrollar y Él está atrás de nuestra historia, permitiéndonos que nosotros en nuestra obediencia y a veces aún en nuestra desobediencia, Él quiere continuar construyendo el plan que tiene para tu vida, como lo hizo con Esther. Qué precioso. Esther, una niña que estaba desamparada, desprovista de muchas cosas quizás en su tiempo, pero ella halló gracia a los ojos de Dios. Igual que tú y que yo hemos hallado gracia a los ojos de Dios. Amén, hermanos. El hecho de que tú eres ahora un hijo, una hija de Dios, salvada, perdonada, justificada, redimida, ¿es o no es eso la gracia de Dios? Tú y yo no hicimos nada por hallar gracia, eso hemos recibido de parte de Dios y Dios nos ha dado abundantemente y sin reproche. Así que Esther nos habla de esta historia de que Dios tiene un plan, Él es soberano, Él es el que está en control. Ahora, esta historia es maravillosa por 2 cosas que hace Esther aquí. La primera, hablando con Mardoqueo, el primo le dice a Esther, le dice: mira Esther, yo no sé por qué Dios te permitió, ahora eres la reina, ahora eres la esposa del rey Asuero, ahora tú tienes que salvar al pueblo de Israel, porque Amán era descubierto que quería destruir al pueblo. Y sabes, me gusta estas 2 frases que encuentras ahí en Esdras capítulo 4. Dice, Mardoqueo, hablando con Esther, le dijo: para esta hora Dios te ha traído aquí. Qué frase para espectacular en el momento en que Israel necesitaba. Es como Jesucristo, Él vino en el cumplimiento de los tiempos. Para esta hora Dios le mandó a su Hijo para salvar a la humanidad. Esther es un tipo de Jesucristo en ese sentido, que Jesucristo vino en la hora, en el tiempo correcto para salvarte.
Esther estaba allí justo como reina ahora del rey, porque Dios sabía que ella tenía que estar ahí para salvar a su pueblo. Si ella no hubiese llegado a ser la reina, el pueblo de Dios hubiese desaparecido en ese mismo tiempo por este malvado Amán. Entonces, ¿cómo responde Esther? Cuando su primo le dice, para este tiempo Dios te ha traído, para este tiempo Dios te tiene aquí. Y entonces Esther responde así, mira, si perezco, que perezca, pero yo voy a obedecer a Dios. ¡Wow! ¡Qué frases, ¿no? ¡Qué maravilla encontrarse con personas con estas características radicales en su vida que dicen mucho de quién es la persona! Imagínate, en nuestros días tenemos que ser y tener este tipo de características que nos distinguen del resto de las personas. Cuando estamos haciendo y viviendo la voluntad de Dios, tenemos que ser y actuar de manera radical, con mucha convicción, sabiendo a quién hemos creído, sabiendo en quién hemos confiado, sabiendo en quién hemos depositado nuestra fe. Si perezco, que perezca, sin temor. Y fue como la reina fue usada por Dios para salvar a Mardoqueo, de Amán, de la vida de Amán, que estaba tratando de destruir al pueblo de Dios. Así que en esta historia grande, mira, en esta historia que yo les he dicho, de Génesis a Apocalipsis, hay una historia grande, que el clímax de esta historia grande, ¿cuál es? ¿Recuerdan? Jesucristo, su venida, su muerte, su sepultura, su resurrección. Esta es la historia grande de Dios. Pero en esta historia grande hay historias pequeñitas aquí en la tierra, como en este caso Esther, que fue puesta por Dios para un plan, un propósito que Él quería llevar a cabo en ese tiempo. Hermano querido, hermana querida, yo quiero que tú y yo podamos esta mañana irnos con este pensamiento, que Dios no ha terminado contigo ni conmigo, que Dios está edificando su iglesia, que Dios todavía está tratando de ir formando el carácter, formando esa persona que Dios quiere que Él seas. ¿No te da eso esperanza? ¿No trae eso un desafío de decir, Señor, hasta aquí yo he hecho, hasta aquí yo he vivido, hasta aquí yo con mis fuerzas, hasta aquí? Pero no más, sino ahora quiero meterme en tu plan, en tus propósitos eternos que tienes para mi vida. Vas a ver que todas las historias, pequeñas historias en la Biblia, vas a ver ahí a Abraham, a Moisés, a David, todos estos personajes. ¿Por qué están ahí? Porque quieren mostrarnos que Dios tiene planes para cada uno de aquellos que nos acercamos y queremos escucharle a Dios de sus planes que tiene para nuestras vidas. Esther, qué historia más sublime que vemos en ese tiempo del retorno. Dios no dejó a Esther y a Mardoqueo que regresaran, los detuvo ahí. Pasaron 70 años, la profecía de Jeremías fue: 70 años serán la disciplina para el pueblo, 70 años. Pero la historia de Esther narra después de 100 años que Israel había pasado ya allá en Babilonia. Dios está en control de todo, hermanos. La historia está en las manos de Dios. Dice Proverbios capítulo 21 que el corazón del rey está en las manos de Dios, que Él lo inclina hacia donde Él quiere. Esther y Mardoqueo fueron bendecidos por Dios porque ellos eran judíos piadosos que todavía estaban confiando y esperando en las promesas de Dios, en las promesas de que iba a venir un Mesías. Y eso habla mucho entonces de estas personas que nos enseñan que nosotros podemos todavía ir confiando en las promesas que Dios tiene para nuestras vidas. Amén, hermanos. Espero que te estés agarrando de esas promesas. Espero que cada día te levantes, agarres una promesa y te aferres a esa promesa y decirle a Dios: Dios, todavía no has terminado con
mi vida. Así que fíjate lo que Dios puede hacer con una mujer. Salvó toda una nación. Me encanta esta frase de Winston Churchill. Dijo: la mano que mueve una cuna es la mano que controla el mundo. Wow. La mano que mueve una cuna es la mano que controla el mundo. Una madre que está atrás de un niño, cuidándole, protegiéndole, guiándole, es la mujer que Dios está usando para llevar a presidentes, abogados, ingenieros, cualquier persona que Dios tiene para utilizarla para la extensión de su reino. Qué increíble, hermanos. Cómo este pequeño libro de esta pequeña mujer es llamado Esther, nos puede ayudar a entender este concepto de que Dios no ha terminado. Y quiero terminar con otra mujer en el libro de Lucas, capítulo 1. En el Nuevo Testamento hay asimismo muchas mujeres, pero Lucas narra de una mujer llamada María. Y me encanta esta mujer también, porque era una jovencita, que esta jovencita también le creyó a Dios, también creyó los planes de Dios, también se metió en los propósitos de Dios. Porque imagínate si ella no hubiese escuchado al ángel y la voz del ángel, y ella se hubiese opuesto, se había rehusado a escuchar la voz del ángel para hacer la voluntad de Dios, no estaríamos contando de María. Pero ella pronunció lo que Esther pronunció en su tiempo: si perezco, que perezca. Ahora le tocaba a María, y María dijo: hágase tu voluntad con tu sierva. ¿Qué palabras, no? ¿Qué palabras? Dios está esperando de tu boca, de tu corazón. ¿Qué vas a hacer con lo que Dios te está hablando, hermano? Ahora, ¿cuál es tu papel? ¿Cuál es tu rol? ¿En dónde estás? ¿Qué está Dios pidiéndote ahora en estos días? ¿Estás dispuesto también a decirle a Dios: Dios, si perezco, que perezca, pero voy a hacer tu voluntad? O como María: Señor, no entiendo cómo vas a hacerlo. Yo soy virgen, no tengo marido y voy a tener un hijo. ¿Cómo? No sé, pero Señor, hágase tu voluntad. Y entonces María pronuncia palabras hermosas que quiero terminar en esta mañana contándote, que creo que son palabras de Esther y de todas las mujeres del Antiguo Testamento, todas las mujeres del Nuevo Testamento, que son piadosas. Acuérdate que Proverbios 31 dice: engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Y mira lo que pronuncia María. Me encanta, porque esta mujer, así como en esta mañana hemos hablado, hemos platicado, hemos traído pensamientos de nuestro corazón, mira lo que María nos va a ayudar a entender un poquito más en esta mañana de una mujer llena del Espíritu Santo. Dice el versículo 46: entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocije en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en los pensamientos de sus corazones. Eso me recuerda a Amán, que quiso destruir al pueblo de Israel. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Y a los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres, para que con Abraham y su descendencia para siempre.
y se quedó María con ella como 3 meses y después volvió a su casa. Qué palabras profundas de María, una jovencita que le creyó a Dios y que ella conocía quién era el Dios de la historia en la cual estamos ahora nosotros también siendo parte. Hermanos, quisiéramos que entonces en esta mañana cerrar cantando un himno que tiene que ver con esto de la fidelidad de nuestro Dios. Ponte de pie, hermano, vamos a cantar este himno que nos recuerda al Dios de Esther, que nos recuerda al Dios de Abraham, que nos recuerda al Dios de Moisés, que nos recuerda al Dios de todos los profetas del Antiguo Testamento, pero que nos recuerda que Él todavía sigue siendo fiel. Así que vamos a cantar Tu fidelidad. No sé si tenemos al músico aquí, no está, ¿no? Ok, hermanos, 1, 2, 3. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Una vez más, repíteselo al Señor. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Amén. Oremos, hermanos. Querido Padre Celestial, en esta mañana, gracias por tu fidelidad, gracias por la gracia, el amor, la misericordia que son abundantes y nuevas cada día. Gracias por cada mujer, cada hombre en esta iglesia, Señor, cómo tú estás edificando tu pueblo. Mi alma te alaba, me gozo, Señor, en lo que tú estás haciendo. Aunque somos rebeldes, pecadores, duros muchas veces, Señor, tú lo conoces, pero todavía, Señor, tú estás aquí con nosotros. Tu mano tierna de misericordia está con nosotros, porque tú no has acabado con tu pueblo. Hasta que tú vengas, Señor, permítenos caminar juntos, como decía mi hermano esta mañana, usando el ejemplo de la iglesia que comenzó, Señor. Estábamos juntos, caminábamos juntos, orábamos juntos, estudiaban la palabra juntos, salían a predicar juntos. Y es por eso que había un poder en la iglesia, Señor. Ayúdanos, Señor, a terminar nuestros días juntos hasta que tú vengas, Padre. Dejamos esto en tus manos, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo dice, amén.